red privada tiene que apoyar a esta red pública. La red pública realmente en ese momento no estaba en su mejor momento, porque ya partimos de un contexto debilitado, un contexto agotado, con un personal realmente agotado y una masificación de pacientes elevada, ¿vale? Debido a que es una red, como ya sabéis, universal, de acceso público, y entonces eso tenemos que ser conscientes, es decir, teníamos unidades cerradas, teníamos un personal ya agotado en el momento cero, del momento de declaración del estado de alarma, y esto es importante también destacarlo. ¿En qué realmente nos equivocamos? Y aquí sí que me gustaría ser clara en algo, que aquí no pretendo para nada causar ningún tipo de teoría, porque esto es mi experiencia, no pretendo ser dogmática y no quiero que haya ninguna persona ofendida ni dañada de lo que yo voy a decir, pero sí que es verdad que yo he estado ahí, lo he vivido, lo he visto y sobre todo ahora con tiempo he podido analizar y reflexionar en qué sobre todo podíamos haber mejorado, ¿no? Entonces esto sí que me gustaría dejarlo claro, que sobre todo es mi experiencia. Bueno, primero, pues el punto clave y fundamental creo que fue el que no se hizo una provisión real de material, ¿vale? Cuando esto ya preveíamos que podía ocurrir o lo teníamos cerca, realmente no se hizo una provisión ni de material, ni se hizo una previsión de planteamiento de circuito de pacientes. Y esto sí que yo observo la diferencia, sobre todo a nivel sanidad pública, sanidad privada, porque sí que en sanidad privada sí que veía la diferencia de esta gestión y esta previsión. Por eso llegó un momento en que la sanidad privada tuvo, de alguna manera, que apoyar a la pública, ¿vale? Y esto es una realidad y yo, por ejemplo, que tengo esta dicotomía, que trabajo en ambos sectores, sí que he visto como aquí la sanidad privada sí que se vio pues beneficiada de esta mejor gestión de esta situación. Y hablo, en este momento hablo a lo mejor de la clínica donde yo trabajo, que sí que Clínica Baviera sí que hizo esta mejor gestión. Y esto también yo creo que lo hemos notado en las cifras, sobre todo de incidencia de contagios. En la clínica privada, en este caso, hablando de mi clínica, solo tenemos el 5% de afectados. Realmente es una población realmente baja en comparación con lo que ha pasado más a nivel de sanidad pública, ¿no? Y esto sí que de alguna manera me gustaría aclararlo. Aparte de esto, no se crearon desde el minuto número 1 equipos de trabajo. Sobre todo en el hospital vi que fue una situación muy desbordante en que no creamos equipos de trabajo. Y esto me refiero que trabajabas un día con gente de turno del lunes, otro día con gente de turno de martes, con gente de turno de noche. Realmente nos desbordó la situación, faltaba muchísimo personal y no se respetaron estos equipos de trabajo. Entonces esto obviamente pasó desde el minuto número 1 y esto nos afectó a las semanas posteriores porque realmente empezó a faltar muchísima gente y obviamente ya era más difícil gestionar estos equipos. Entonces esto, bueno, es algo que yo ahora con el tiempo he analizado y bueno, dificultó mucho la tarea, por decirlo así. Tampoco recibimos ningún tipo de... Dime. Esto, perdón, Rebeca, para situarlo más o menos en un espacio de tiempo, fue más o menos en febrero esto, ¿no? En España. Esto hablo yo de la tercera semana de marzo, el estado de alarma se declaró la segunda semana de marzo, el 14, entonces hablo 16 y 17 de marzo, momentos iniciales de todo de este apogeo, esta situación tan dramática que vivimos. En ese momento los equipos de trabajo se solapaban. Es decir, no había grupos, se solapaban los equipos, podías trabajar perfectamente con un equipo de enfermería, un equipo de medicina, un equipo de celadores y al día siguiente era otro equipo diferente. Por lo tanto, claro, ante el momento en que una persona se ve afectada, afecta a varios equipos, que es cuando tienen que confinarse en casa. Y esto sí que es verdad que en el hospital, pues bueno, digamos, a nivel de gestión se dieron cuenta tarde. Y esto es una realidad porque nos ha afectado enormemente, ¿no? Sobre todo en las siguientes semanas que realmente pues, tuvimos que contratar incluso alumnos de cuarto grado, de cuarto curso, se contrataron 476 alumnos porque realmente hacían falta personas, no teníamos cómo cubrir todas las necesidades que teníamos en ese momento clínicas, ¿vale? Por eso es importante... Perdón, el primer caso en España fue no sé si lo recuerdas, más o menos... ¿El primer caso declarado? ¿O hablas de primer caso? No, el primer caso declarado, sí, en total, en general en la población. Pues creo que fue en Canarias, La Gomera, ¿no? Fue en La Gomera el primer caso que se declaró COVID y estamos hablando de final de febrero, principio de marzo, sí, exacto. El primer caso del primer paciente que dio positivo en España, ¿vale? O sea, tenemos un desfase más o menos desde el primer caso en Isla Gomera a lo que acabas de relatar de unas 3 semanas más o menos. Sí, más o menos, exacto, que es lo que te decía de la diferenciación un poco de la previsión, que yo vi más a nivel hospitalario, más a nivel de sanidad pública, de esa previsión, ese aprovisionamiento de material, ese aprovisionamiento de circuito de pacientes, que sí que he visto la diferencia quizá en sanidad privada y pública aquí en España. Esto sí que he visto la diferencia,
¿vale? Sí, quizá a nivel hospitalario se relajó todo un poquito más. Se hizo, pero se hizo más tarde, cuando la situación ya estaba algo desbordada. Y a nivel, por ejemplo, como tenías esa intención de juntarnos hoy día, ¿cuáles eran los errores más frecuentemente vistos o los que tú Exacto, veías voy más a ello. frecuentemente? Voy a ello. Mm, El hecho de, por ejemplo, aparte de lo que he comentado, el no crear equipos desde el momento número uno, esto fue un error garrafal, pero el hecho de no recibir esa formación adecuada, específica hacia este virus, el problema que tuvimos es que la información nos llegaba realmente a cuentagotas. Entonces no pudimos plantear protocolos de formación específicos para personal sanitario que estaba en el hospital, que quizá tenían más lejanos lo que era un equipo de protección personal, cómo era el circuito de ponerse un equipo de retirada, qué fases tenemos que cumplir y ser muy estrictos en esa retirada, por ejemplo. Entonces hay gente que esto en su día a día lo tiene más alejado. Entonces el hecho de no realizar formaciones específicas a todo el personal sanitario de una manera indiscriminada hizo que se cometieran errores en relación a los equipos de protección personal, porque no se realizaban los protocolos de una manera adecuada, ¿vale? Y aquí me refiero tanto a nivel de uso como de orden de puesta y de retirada, ¿vale? de los procedimientos, digamos. Del procedimiento. Si luego, si os parece, os puedo dar 4 tips en relación concretas, las 4 cosas más importantes que realmente nos ha afectado más a nivel de equipos de protección personal y si queréis ahora sigo de una manera como más general, ¿no? de otros Sí, tips, sí, porque sí que es sí, verdad que también la puedes decir ahora, si quieres, tal vez me olvido más tarde. Pero sí, me interesa del oírlo. equipo ¿Del equipo de Sí. protección personal? Ajá. Vale, pues por ejemplo, a nivel de equipo de protección personal, lo que yo detecté que fueron los errores más comunes es que no se respetaban la, la medida de contacto estrecho. Eso está definido, está protocolizado, que está entre 15 centímetros y 2 metros. Esto nos obliga al uso de una mascarilla determinada. Es decir, tienen que ser una mascarilla, pues la tipo 95, ¿no? Que todo el mundo conocemos, la FFP2, la FFP3, pero sobre todo sin valvulación. Aquí el error es que como realmente faltaban, ¿vale? Porque no disponíamos de unidades para todo el personal de mascarillas, toda la mascarilla valía. Y esto fue un fallo muy grave, ¿vale? Porque la mascarilla con filtro, la mascarilla que tiene filtraje, esta, como bien sabéis, permite la fuga tanto de partículas como de aerosoles como de fluidos. Y esto obviamente favorece al virus y en la transmisión del virus. Entonces yo en el hospital, sobre todo en las primeras semanas, veía pacientes hospitalizados con esta mascarilla. Entonces, aquí hay 2 errores. Un error conceptual, ¿no? Un error de formación y un error de praxis, obviamente, que se dieron ambos, pero ambos afectaban a eso, al contagio del personal. ¿Vale? Entonces, obviamente, una mascarilla con filtrado, si no disponemos de otra, vamos a poner una mascarilla quirúrgica sobre ella, ¿vale? Para proteger. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, sobre todo a nivel de mascarillas, yo vi esto, el abuso de la mascarilla quirúrgica como único método de protección y el abuso de las mascarillas de filtrado, porque no sé por qué, no sé si a lo mejor esto solo ha ocurrido aquí en España, pero sí que las primeras semanas corrió las noticias de que eran las únicas viables y aceptadas para el manejo de este virus y luego ya con el tiempo nos hemos dado cuenta, esta información se ha normativizado y nos hemos dado cuenta que no es 100% real. Es decir, que son muchísimo mejor una FFP2, FFP3 sin válvula, ¿vale? Pero si la tenemos con válvula podemos perfectamente usarla con una mascarilla quirúrgica. Obviamente esto lo hemos sabido con el tiempo, porque Por ya os digo supuesto. que aquí el error no ha sido únicamente del personal sanitario. Ya os digo que la información nos llegaba con cuentagotas y sobre todo nos ha faltado esa formación específica que la gente que trabajamos normalmente en área quirúrgica lo tenemos mucho más claro, el concepto de esterilización, de higienización, ¿no? Equipos de protección, Y empezaron pero quizás no en hospitalización. quizás empezaron recién ahora también como a diferenciar distintos tipos de mascarillas, distintas como calidad de las Exacto, mascarillas, características técnicas, exacto, exacto. certificación, etcétera. Es que eso es fundamental. O sea, no todas las mascarillas son iguales y no todas se contemplan igual y son igual de válidas. Entonces, esto es fundamental, que nos vivimos sobre todo la primera semana de declaración del estado de alarma, del estado de pandemia, realmente teníamos calidades bajas de mascarillas. Entonces, Y que la capacidad probablemente de las filtrado personas que que tenían eran están, bajas. y que probablemente las personas que están al pie de la cama del paciente no necesariamente tienen una conciencia de leer las instrucciones o las características técnicas, por ejemplo, de los materiales con que está fabricado un insumo, Exacto. porque no está en nuestro código de trabajador
digamos, de salud, leer esa información, porque asumimos también que eso ha pasado ya por una serie de controles previos, tanto dentro de la institución como fuera, para que sea simplemente llegar y emplear, ¿no? Además que, por lo Exacto, general, las características vienen en otro idioma. En inglés, exacto. sobre todo, y ahora, más que nunca, no. Y de eso precisamente quisiera hablar con Cristian González. Como dije, Cristian González es médico veterinario bueno, ha estudiado bastante de zoonosis y que está muy especializado en tecnologías textiles de uso clínico. En particular, me encanta hablar de esto, que él hace poco también desarrolló una mascarilla de tela antifluidos cuando todavía nadie hablaba de la contaminación a través de aerosoles en la comunidad, no necesariamente en hospitales. Y algo que me olvidé decir antes y que quisiera agregar también es que Cristian, bueno, a todos los estoy llamando por su nombre de pila, ¿eh? Doctor González o doctor Cristian, o simplemente Cristian, ya que es solamente un café entre conocidos y amigos y colegas. Um, También tiene un interés muy marcado también por la ética de los negocios, y que me parece muy interesante en el contexto de cómo ha reaccionado también el sector privado en función de esta crisis, y sobre todo de la crisis de los elementos de protección personal y de insumos de uso clínico en general, que han estado muy al tanto ahí, como dije, metido en esa cadena de abastecimiento, haciendo importaciones desde el extranjero y estando muy, muy cercanamente a los procedimientos de aduana. Cristian, ¿cómo estás? Yo sé que tú no solamente trabajas en terreno, sino que Hola. estás en este momento también en terreno, así que muchísimas gracias por hacer este tiempo para Sí, nosotros. de hecho me encerré en el auto, porque no tenía dónde poder comunicarme con ustedes. Y estoy con Insud EPP acá en el furgón. Así que buenos días a los chilenos y buenas tardes a los europeos que están por ahí. Sí. Mire, yo les voy a contar un poco la experiencia que he visto desde que partió el tema acá en Chile, desde un punto de vista de acá en Chile, principalmente, ¿ya? Nosotros principalmente abastecemos de ropa hospitalaria ya hace 10 años, ¿ya? Y por pedido de nuestros mismos clientes nos solicitaron equipo de protección personal, entonces empezamos a importar principalmente desde China a comienzos de marzo. Entonces nosotros vimos toda la dificultad que hubo cuando China cambió la normativa y la ley para poder exportar todos los equipos de protección personal, cuando ocurrió el problema en España con los test diagnósticos que eran falsos, ¿ya? Eso fue como el 15 de marzo, Ricardo, ¿no? Más o menos. Los test ¿Cierto? diagnósticos, has dicho, ¿no? Entonces, sí, que eran falsos y que venían, Sí. que el fondo quedó a tal nivel, fue tan grave que en China lo que hicieron un bloqueo para todas las exportaciones de productos para fuera de Chile. Para fuera de China. Cristian, para que tú sepas, Para fuera de China, exacto. estoy mostrando Entonces, aquí una imagen del puerto de Beijing con, bueno, miles y miles y miles de containers con elementos de protección personal que a mediados de marzo no pudieron salir por producto de los problemas de certificación a los que te refieres. sí, nosotros gracias a Dios no alcanzamos a comprar ninguna carga en esa fecha, porque si no probablemente hubiéramos quedado atrapados en aduana, ¿ya? Porque lo que pasó es que China lo que hizo para proteger en el fondo su prestigio y poder seguir exportando al mundo, lo que hizo es que creó una nueva reglamentación y una nueva ley. Lo dijo, de ahora para adelante, cualquier empresa que quiera exportar nuestros productos, no importa si tiene certificación CE europea o FDA, que es americana, le dijo, ahora la ley que importa es la nueva ley china. Cualquier producto que cumpla con esa reglamentación puede exportar. Y en ese momento quedaron solamente habilitadas 4 empresas en toda China para poder exportar. Entonces se armó un cuello de botellas gigante. O sea, que iba a la embarrada. Mucha gente que compró no pudo sacarla nunca porque no pudo salir con la nueva ley, ¿ya? Y bueno, los precios se dispararon en todo el mundo y fue más o menos al mismo tiempo que Estados Unidos empezó a también a frenar todo lo que eran exportaciones desde Estados Unidos. Todas las mascarillas N95, todas esas quedaron en aduana, no tampoco las permitían sacar. Y también ocurrió todo el tema de que en muchos países había como robo, o no es un robo, pero en el fondo es embargos de mercaderías que estaban en tránsito. Entonces los precios se dispararon a nivel mundial y hubo una escasez importante de insumos. Yo lo que yo quería comentar acá principalmente es como lo que yo he visto en los encargados de compra en hospitales o en clínicas,
Mm. y que es como una recomendación. Nosotros, o sea, yo como proveedor, lo que siempre recomiendo en épocas de crisis, lo ideal es tratar de, obviamente, planificar las compras. Si uno planifica las compras, puede obtener muchos mejores precios. Muchos mejores precios puede ser más de un 10% de descuento. Cuando estamos hablando de un volumen importante, como son, en este caso, los insumos de protección personal, que son muy caros ahora, antes eran económicos, pero se dispararon los valores, eh, lo ideal es comprar con planificación. Ahora, cuando uno ya tiene el problema encima, es imposible hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? Yo lo que recomiendo es hacer una orden de compra más grande del que uno necesita al corto, o sea, en el fondo para solucionar el problema de forma inmediata y en tener una entrega parcializada. Por ejemplo, uno entrega de forma inmediata lo que se necesita de forma inmediata para poder abastecerse y para un poco más adelante, para poder tomar los precios y las bajas de precios que están en el mercado, ¿ya? Porque, por ejemplo, todo prácticamente, yo todas las semanas tengo que hacer listas de precios, mi lista de precios varían todas las semanas, porque varían Entiendo. mucho los precios de acuerdo a varios factores. Uno son el dólar acá en Chile, que ahora bajó mucho, ahora creo que ayer llegó a 7.50, una cuestión impresionante, antes estaba en Como el 8.50. precio de un euro más o menos. Sí, no, y bajó muy rápido. Esa es una variante. La otra variante es, hay muchos privados que están trayendo volúmenes importantes. Entonces, hay semanas, por ejemplo, ahora, esta semana, los overoles desechables están todos vueltos locos buscando, ¿ya? Y ya la próxima, y esta semana versus la semana pasada subieron un 10%, solamente en una semana. Y ya probablemente la próxima semana los precios son muy volátiles. O sea, al fondo, si llega un importador con un contenedor muy grande, la próxima semana puede ser que baje un 7% de nuevo. O sea, es muy, muy volátil los valores, ¿ya? Perfecto. Cristian, entonces, porque yo sé que hay personas que trabajan en abastecimiento, que son responsables de compra, que pueden estarnos oyendo o que nos van a ver después en diferido, y aprovechando que tú estás justo en este punto intermedio entre la aduana o los importadores, o tú que también eres importador, y los responsables de compra, los distintos establecimientos, ¿cuánto es para ti comprar con anticipación? ¿Cuánto tiempo es una compra anticipada? O sea, lo ideal sería hacer órdenes de compra que por lo menos sean para cubrir 45 días. Mm, Entonces, hay distintos, por ejemplo, uno puede, a ver, si uno quiere y conseguir el mejor precio, siempre lo ideal es traer por barco, ¿ya? Ahora, nadie en crisis va a querer traer por barco para el corto plazo, ¿ya? mm, Y con precios tan volátiles también, porque también uno se puede equivocar y piensa que el precio va a subir y baja. Entonces, yo lo que recomiendo es obviamente traerlo en un avión rápido, lo ideal es que llegue máximo en 2 semanas, mm. y comprar, o sea, al fondo ir comprando cada 45 días, es lo ideal. Entonces, así uno tiene más opciones y con entrega parcializada, con entrega inmediata, Entrega por, personalizada. por ejemplo, y la otra entrega un poquito más adelante, o sea, Y eso pero, podría pero hacerse no debería ser, en razón como de 30, 70, algo así. lo, ¿Cuánto es lo común que se estila? o sea, lo ideal es que, mira, la baja de precios la va a tomar, suponte, si compras a 45 días, en los últimos 15 días, ahí toman la baja de precios, ¿ya? Ujú. En los primeros 40 días está muy encima, entonces el precio ya depende Ya, ok, del día que de compraste, acuerdo, ¿ya? de O acuerdo, sea, de acuerdo. pero es una rueda, o sea, si en el fondo, la idea es si uno se anticipa, la primera compra, los insumos para los primeros 40 días, o sea, los primeros 30 días, me equivoco. Para los primeros 30 días te va a salir más caro, pero los 15 días hacia adelante salen Perfecto. más baratos. Mm, El fondo mm, la idea es tratar de comprar con anticipación. ¿Ya? perfecto. El fondo, porque, por ejemplo, actualmente en China ya están bajando mucho los insumos. ¿Ya? Entonces, la idea es ir captando esa baja. Pero si uno compra de forma inmediata, entrega inmediata, que es lo que está pasando ahora acá, por la desesperación, el precio es súper inestable y uno compra lo que hay Lo que y eso es lo encuentra, que yo veo claro. ahora. O Lo sea, que si me encuentra preguntan la para poder experiencia mía satisfacer. ahora, Mm, mm, están pagando lo que sea, o sea, eficiencia de recursos es hoy, eficiencia de recursos que son escasos, yo no creo que sea eficiente para nada lo que yo veo ahora. Que perfecto. en general
son necesidades de entrega inmediata. No hay no veo mucha planificación. Ya, ok. Entonces, el mensaje principalmente se enfoca en el tema de la optimización de los recursos en función del tiempo. Que por supuesto, mientras En menos función del planificación tiempo y hay. hacer una planificación. Sí, sí. Ahora, Es hacer una planificación. Sí. Para que las personas que no están en este ámbito, ¿no? Que es externo a las organizaciones, como digo, otra vez tú estás en el punto intermedio allí entre la aduana y los responsables de compra de distintas instituciones, sobre todo en Santiago, aunque no solamente en Santiago, ¿cuánto es el porcentaje de, a ver, o qué tan grave es nuestra dependencia de los mercados internacionales en Chile? ¿Cuánto, por ejemplo, de nuestras mascarillas vienen o de China o de Estados Unidos? ¿Hay producción nacional de mascarilla o somos 100% dependientes? Sí. Mira, eso es una buena noticia, Ricardo. Yo en un comienzo pensé que, bueno, en un comienzo no había prácticamente, hay muy poca producción nacional de insumos de protección personal. Hay un par de empresas que fabrican guantes, o sea, yo conozco una, ¿ya? Acá en Chile, que es de Santiago, cerca de Quiricura, pero no es suficiente, obviamente, no es muy grande, ¿ya? Es de pequeña escala. Pequeña escala. Todo lo que son mascarillas certificadas en Chile no existen, ¿ya? Y no hay ninguna empresa o entidad certificadora en Chile, porque yo también comencé por ejemplo, empezamos a producir mascarillas, pero no teníamos cómo certificarlas tampoco. Entonces, ahora tengo entendido que ya hay varias empresas que ya están fabricando mascarillas acá en Chile, importaron máquinas. Ahora desconozco cómo lo hacen para certificar sus mascarillas. No conozco ninguna entidad certificadora acá. Ahora, la gran mayoría de los insumos vienen de China, algunos de Europa, otros de Estados Unidos, pero el fuerte obviamente siempre es China, ¿ya? O sea, diríamos más del 90% China y Estados Unidos, si lo juntamos, ¿no? Sí, más del 90%, sí. Ahora, la buena noticia es que por lo menos en Chile, la industria nacional se ha reinventado en cierta manera y súper rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo sé que ya están fabricando cubrecalzados, se están fabricando overoles desechables, están fabricando pecheras de distintas calidades. Con las pecheras han habido hubo un tiempo en que hacían que eran unas bolsas transparentes horribles y de muy mala calidad. Y ya yo he visto que hay una versión ya que no es la 2 ni la 3, es como la 5.0. Y es mucho mejor que las que yo he visto de China. Y mucho más también a precio competitivo. Y que son, Ahora es muy dinámico todo. Sí. Y que tal vez tiene un estándar un poquito más bajo de exigencia en comparación con las mascarillas. Estamos hablando en el contexto de un virus respiratorio, ¿no? O sea, yo de mascarillas, lamentablemente todas vienen de afuera, no hay Sí. mascarillas certificadas, todas no conozco ninguna que venga de Chile. Yo sé que están fabricando acá, pero no tengo claridad si tienen certificación. Perfecto. Deberían tenerlo, pero no lo sé. ¿Y tú has tenido experiencia, aprovechando que, bueno, van pasando los minutos, ¿has conocido de lugares en que se estén reutilizando mascarillas? ¿O algún otro tipo de En elementos de Chile protección personal? Sí. me han planteado la inquietud de poder reutilizar overoles, porque se pueden fabricar en materiales reutilizables, o las mismas mascarillas, pero no he sabido nadie de que lo haya implementado acá en Chile. Perfecto. No conozco a nadie. Pero bueno, para eso también estamos con Astrid Farías, que es de la Sociedad Chilena de Enfermeras en Pabellones Quirúrgicos y Esterilización, que nos va a hablar de esto, ¿verdad, Astrid? Si estás ahí. Sí. Desde la ciudad de Concepción, en Chile. Mira, Ricardo, en realidad yo traté de buscar y levantar información en relación a qué es lo que estaba pasando acá en cuanto al uso de los elementos de protección individual, que es el concepto que se está manejando ahora, ¿no es cierto? Personal, pero que es individual. Y en cuanto a eso, bueno, la revisión que hice me habla de que el ministerio, quizás un poco en forma tardía, ha elaborado distintas circulares que han generado en cierta medida una forma de protocolo en relación a cómo vamos a enfrentar esta pandemia y cómo la tenemos que manejar. ¿Ya? Y ha ido cambiando su mensaje en la medida que hemos ido avanzando. ¿Ya? Concuerdo con las personas que me
adelantaron en relación a la presentación del tema. Yo creo que aquí hay algunos aspectos que son fundamentales, y uno de ellos es la planificación. Es decir, si no existe planificación, va a ser difícil tener un buen manejo de esta pandemia, ¿ya? Y tener en cuenta también, y esa era la pregunta que me hacía cuando comencé a pensar en este encuentro, era ¿cómo lo hacemos frente a la falta de elementos de protección personal? Específicamente lo más complejo que es los respiradores, ¿no es cierto? Los respiradores faciales, las mascarillas, es lo más complejo, ¿ya? Porque depende en la mayoría de los casos de insumos que son traídos desde fuera de Chile. Y en eso creo que, como decía Rebeca, hay un aspecto que tiene que ver con quiénes toman las decisiones, ¿ya? En cuanto a las compras y al abastecimiento de estos insumos, y cuáles son los que realmente están certificados, porque eso le va a dar seguridad a los usuarios internos, que en este caso son el personal, en las instituciones. Conversaba con las colegas en algún momento y analizábamos el tema de quiénes realmente conocen las mascarillas para tomar la decisión de cuáles comprar primero, ¿ya? Cuáles son las que realmente nos aseguran que no van a poner en riesgo al personal. La mayoría de la información que aparece en las circulares que han generado el ministerio establecen, ¿no es cierto?, que en el caso de aerosol o esparcimiento de aerosol se debe usar la N95. Pero cuando tú piensas en un paciente en cuidados intensivos, que yo tengo la experiencia porque trabajé muchos años en cuidados intensivos, ¿ya? Tú te das cuenta que hay muchas instancias en que pudiera producirse ya la transmisión del germen, ¿ya? A través de una producción inesperada de aerosol, digamos. Del aerosol. No todos los pacientes están intubados, no todos los pacientes están sedados completamente, entonces el riesgo es alto, ¿ya? Y existen algunas circulares que establecen, ¿no es cierto?, que el uso de la mascarilla N95 va a ser en situaciones muy puntuales, ¿ya? Entonces ahí uno empieza a pensar que es riesgoso y que puede pasarnos lo que le pasó a España, ¿no es cierto?, que aumente... Y a Italia y a todos, porque yo creo que nadie ha estado tan a la altura de las circunstancias. Solamente para ponerlo como ejemplo, agregando lo que está diciendo Astrid, nos pasó aquí, yo estoy en Bélgica, como todos saben, que es un país que, por supuesto, tiene recursos, afortunadamente, pero también nos pasaba que al principio llegaba un paciente y venía el médico con su interno, una enfermera, un auxiliar de enfermería y un kinesiólogo a ver un paciente que tenía sospecha de estar contaminado con COVID, y significaba 5 mascarillas que se usaban 3 minutos y se tiraban a la basura. Y así pasaba con una serie, como si fuesen los guantes. Y también pasaba con las pecheras, o bueno, pecheras vamos a decirle, y que hubo de alguna manera también un cierto derroche de estos elementos de protección individual, como les llaman allí. ¿Qué recomendación darías en función de cuáles son las estrategias o las variables a considerar para saber o decidir si un elemento de protección individual o personal puede reciclarse o reutilizarse o incluso reesterilizarse si fuese necesario? En el caso del concepto de reesterilización, en realidad lo que se plantea y lo que se ha medido y probado a nivel internacional es principalmente la descontaminación, ¿ya? Descontaminación. Pero no está recomendada porque no tenemos evidencia que demuestre que no hay mucha evidencia que demuestre que las condiciones de filtrado y de sellado del respirador se van a mantener. Entonces, o sea, en otras palabras, está diciendo que la mascarilla o el material que sea podría estar descontaminado e incluso esterilizado, pero que no necesariamente vaya a tener las características de filtrado, ¿verdad?
Claro, lo que hace es descontaminar, no va a reesterilizar. Definitivamente lo que hace el proceso es la descontaminación, que sería la última instancia o la última alternativa que tenemos. Yo creo que aquí hay cosas que se pueden hacer antes, que como tú bien decías, optimizan el uso de los elementos de protección personal, como es el uso prolongado, que está establecido por norma en Chile, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a usar? O se le va a dar mayor tiempo de duración a los elementos de protección personal. Y ahí aparece el cuestionamiento de cómo optimizo que esa persona se ponga en los elementos de protección personal y se mantenga con ellos más tiempo y así reduzca el número de elementos que utiliza. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que hay que partir por cosas tan simples y básicas, y lo hemos conversado en la sociedad nosotros como enfermeras de pabellones y esterilización, ¿no es cierto? Es que el protocolo debe considerar aspectos tan básicos como que la persona que se va a poner los elementos de protección personal vaya al baño antes, se hidrate previamente, porque si no, en algún momento va a necesitar tomar agua y eso va a hacer que va a tener que cambiarse esos elementos y va a hacer que se gasten más. Entonces, yo creo que hay que partir por esas cosas tan simples y ponernos de acuerdo, teniendo un equipo asesor también que regule un poco este uso. Yo perdón, estoy anotando aquí algunas preguntas que me van surgiendo. Las personas que nos están escuchando también pueden poner sus preguntas aquí en el chat, y yo las leeré o las recopilaré para enviarlas también. También están los correos electrónicos allí de los tres presentadores, en caso de que quieran contactarles directamente, sin pasar por mí, por supuesto. Si tuviésemos que hablar sobre... que establece adelante. la normativa chilena es el reuso. ¿Con un mismo paciente o por cohortes, o los reusos son en relación al operador? Al operador, sí. Es así como medida, así como de salvataje, el reuso podría ser la alternativa. Si hablásemos de técnicas si hablásemos de técnicas de descontaminación, yo sé que hay algunas que se están usando en otras áreas, porque me relaciono con otras industrias también, no solamente salud, sino también la industria alimentaria, por ejemplo. Yo sé que hay ciertos lugares, sobre todo en el sur de Chile, en que se están empleando, por ejemplo, radiación ultravioleta para descontaminar las mascarillas. No hay contacto con pacientes, solamente es un mecanismo de barrera para los trabajadores entre sí, mientras procesan o manipulan alimentos o empaquetan alimentos. ¿Cuál técnica te parece a ti que sería la más idónea para hacer descontaminación en un contexto clínico, con la tecnología más o menos de la que se dispone en Chile generalmente? Mira, lo que se ha aprobado a nivel internacional, yo creo que eso es lo que debiera hacer que tomemos una decisión o fundamentar una decisión. Como yo te decía, la descontaminación sería como la última medida, así que ya no hay otra opción. Y frente a eso, hay pruebas que han hecho Estados Unidos, la FDA y la NIOSH, que han probado el tema de la descontaminación con sistemas como el peróxido de hidrógeno Un plasma. y vaporizado. Y en el caso de Europa, que se acerca más a nuestra realidad, en realidad, yo creo que la experiencia que tiene Holanda podría asemejarse un poco más a lo que nosotros tenemos, que ellos lo que probaron fueron los distintos sistemas y probaron el autoclave a 121 grados, que se asemeja un poco a la realidad chilena, porque nosotros en Chile no tenemos peróxido de hidrógeno de uso masivo. generación, hay pocos, pero son pocos, ¿ya? Y los que tenemos, que es el S100, ¿no es cierto?, ha demostrado que no es la mejor alternativa. Entonces, dentro de lo que tendríamos, debiera ser el reprocesar en autoclave. El descontaminar en autoclave, probablemente. Ahora, pero ahí por es supuesto, importante tener en cuenta que las mascarillas que se han probado no son todas las que tenemos en el mercado, son algunas.
¿ya? Y especialmente la 3M, que ha sido la que se ha hecho las pruebas, y una sola china que tengo entendido que es la KN95. KN95, que Cristian también conoce muy bien. Ahora, una pregunta práctica. Por supuesto, la información que ustedes están entregando de sus distintas... Yo digo, ustedes, me refiero a vosotros, Rebeca. Toda la información que han estado entregando es de un punto de vista técnico. Por supuesto que a mí lo que más me interesa personalmente es como el tema de la política de salud, en cómo ha sido nuestra reacción en los distintos países para activar los sistemas de alarma y los sistemas de respuesta precisamente. ¿Te parece a ti que la política que se maneja en Chile, que me imagino que es la que más conoces, es suficiente o se necesitan regulaciones de rango inferior a eso que puedan ser adaptadas a cada establecimiento? Que por ejemplo la sociedad de ustedes podría estar en condiciones de recomendar o dar sugerencias a los distintos establecimientos en este proceso de adaptación de la política. ¿O es suficiente con lo genérica que es? No, yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que aterrizarla más al contexto real, sin duda. Nosotros estamos trabajando permanentemente en publicar recomendaciones para las instituciones y hemos hecho acciones que son directas junto con hacia el ministerio, es decir, hemos hecho nuestras observaciones en relación a las circulares que ha generado el ministerio cuando eso ha correspondido, ¿ya? Como es en el caso de la circular número 5 que establece, ¿no es cierto?, que pudiera ser la opción la descontaminación. Esa es la última que salió. ¿Ya? Esa es la última circular que emanó del ministerio, que el 29 de abril, donde habla del protocolo para el reprocesamiento, dicen ellos, de respiradores, pero que en realidad a lo que se refiere es a la descontaminación. ¿Ya? Pero ellos tomaron en cuenta solamente los resultados obtenidos en Estados Unidos, que no tiene mucha relación con cómo se procesa o las marcas de esterilizadores que tenemos en Chile, principalmente por los modelos, ¿ya? Entonces, lo que Estados Unidos probó dicta un poco de lo que tenemos en Chile en general. Hay instituciones que tienen el Esterra de última generación, pero sí, plasma. No lo tenemos en todas partes. Perfecto. Quisiera volver en un momento con Rebeca, porque Rebeca, soy plenamente consciente de que te di muy pocos minutos, así que es mi momento de reivindicarme contigo. Hay algunas personas, sobre todo colegas enfermeras, que me comentan en Chile que la política bueno, sobre todo en los hospitales privados, que al parecer están un poco menos abastecidos que los hospitales públicos, curiosamente, que me relatan que las instrucciones son, bueno, por favor, las mascarillas mojadas o húmedas las ponen en esta caja y las mascarillas secas las ponen en esta otra. Y con eso, bueno, se van a un proceso misterioso de reprocesamiento, unas sí, otras no. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, de tu perspectiva, quizás ya no tanto práctica, sino también académica, en el estudio de desde tus estudios de técnicas de esterilización? ¿Es recomendable reprocesar realmente? Si no hay otra opción, si estamos como en la guerra, así como ya necesitamos una barrera respiratoria y no tenemos para comprar nuevas. A ver, darte una respuesta cerrada es complicado, es complicado. Depende del punto de inicio. Si realmente es la única opción que tenemos, porque no tenemos suficiente material, obviamente se ha de optar por ese paso, obviamente. Pero sí que es verdad que aquí sí que te diría que depende del elemento, que se tenga que reprocesar, porque no todos tienen la misma respuesta. Ni todas, por ejemplo, si hablamos de mascarillas, no todas reaccionan igual a la reesterilización. Lo que decía Astrid es muy importante, el cómo vamos a reesterilizar este material. Sí que es verdad que, por ejemplo, por norma, y aquí sí que nos metemos un poquito más en protocolos, no es recomendable reesterilizar material, por ejemplo, mascarillas que estén húmedas o mojadas o que hayan estado en contacto con material fluido.
¿vale? No es recomendable, pero claro, es lo que estamos hablando. Si estamos en un punto de mínimos en que realmente no tenemos otra opción, habrá que hacerlo, pero en este caso habrá que optar siempre por autoclave. Incluso el plasma, que material a gas y demás, o esterilización a gas, es útil, pero no siempre, o sea, cuando no haya fluido de por medio. El único que realmente no nos afecta a la fluidificación es el autoclave 121 porque trabaja con vapor. Entonces es el único que no nos va a perjudicar tanto, ojo, pero sí que es importante evitar eso, si podemos. Y obviamente el material en seco sí que podemos optar tanto por autoclave como por plasma, en el caso que lo tengamos sería el ideal, ¿vale? Pero si me pides mi opinión personal, hay que evitar el reuso y la reutilización, por lo menos máximo 2-3 veces por cada pieza, ¿vale? Y descartando el filtrado, es decir, los dispositivos de filtro. Yo hablaba en la mañana también. Volvimos a la radio. Creo que Me persigue, yo no soy, ¿eh? Ya, ahora sí lo puse en off. Parece que me persigue a mí, pero yo no soy. Es verdad. En algún momento, porque, bueno, por supuesto, Rebeca y yo nos conocemos desde antes, no tan antes, pero sí desde hace por lo menos unas semanas, y hemos estado hablando bastante también con Cristian, que también le voy a poner unmute a su micrófono. Me comentabas también que, Rebeca, que se tendían a desechar las mascarillas que estaban dobladas o que se habían sido aplastadas, porque por supuesto, donde pasa el pliegue, también la capacidad de filtrado ya no es la misma que tiene el resto del material intacto, ¿verdad? Eso sigue siendo así y está escrito en las guías que tienen ahí. Se protocolizó, sí que es verdad que ese protocolo sí que se inició un poquito más adelante, pero en las 2 primeras semanas que subimos aquí, que las más intensas, no se desechaban. Y eso, bueno, también obviamente expone más a la persona que lleva esa mascarilla. Por norma, por protocolo, se tienen que desechar porque tienen que tener un aislamiento totalmente. La varilla tiene que estar totalmente pegada. En el momento que haya algún doblaje o algún daño, no se deberían usar. Y obviamente, ni mucho menos intentar reconfortarla. Exacto. Yo he visto personas, por ejemplo, en el metro que llevan sus mascarillas en el bolsillo detrás del pantalón, la sacan, entran al metro. Y me dice, ¡no! Por supuesto, no puedo hacer nada porque tendría que estar todo el día solamente en eso y en cada estación del metro haciéndolo. Cristian, ¿hay material suficiente en Chile para que los hospitales, o recomiendas tú que los hospitales fabriquen sus propias mascarillas? Como he visto también, veo colegas ahí que suben a las redes sociales vídeos de, por ejemplo, cuando están en sus horas muertas, están fabricando ellos mismos durante sus turnos mascarillas, de las mascarillas genéricas, digamos, las mascarillas quirúrgicas, que son azules o verdes. ¿Eso también lo han tenido ustedes oportunidad de hacerlo circular desde el sector privado al público? O sea, yo lo que creo... ¿Se escucha? Perdón, te silencié por error. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. No, Ricardo, yo por lo menos lo que creo, lo que yo he visto, es que en el mundo privado, prácticamente como la economía está media detenida, están mucha gente trayendo todo tipo de insumos. Entonces yo creo que desabastecimiento de mascarillas no creo que vaya a haber. Yo lo que sí creo que puede haber es que no todo el mundo va a poder comprarlas, porque los recursos son escasos. ¿Se escucha, Ricardo, no? Sí, te oigo perfectamente. Sí. ¿Qué es lo que tú ves que hay más escasez entonces? ¿Son los insumos de otro tipo, no elementos de protección personal, sino, digamos, por ejemplo, insumos para ventilación mecánica o...? Sí, yo creo que los insumos que están más difíciles ahora en Chile son los guantes de látex, nitrilo, vitrilo, el guante principalmente. Ahora eso a nivel mundial, está muy difícil. Está muy difícil. Porque me parece también que una ocasión tuve la oportunidad de hacer una pregunta también aquí en Bruselas para alguien, para preguntarle si ellos distribuían, por ejemplo, guantes de determinado tipo a Chile. Y me dijeron, no, nosotros, o sea, sí, distribuimos a Latinoamérica, pero solo hacemos distribución a determinados importadores directamente allá, sin intermediarios. Porque de esa manera también ellos pueden asegurar que el transporte se realiza en condiciones que son las idóneas para que el filtrado, en el caso de hacer una mascarilla, se realice como se supone que debería ser. Sí, no, yo como vuelvo a lo mismo, yo creo que en Chile insumos, por ejemplo, de mascarillas, no KN95 de 3 pliegues han entrado por millones. Yo creo que van a sobrar mascarillas. O sea, esa crisis, ahora, digamos, hay ya otro se solucionó insumo un que va a poco. costar. Sí, lo que no se ha solucionado son la guerra de precios, que
yo creo que, o sea, los precios son muy dinámicos, entonces yo creo que hay que cotizar mucho para lograr el mejor precio y planificar las compras. ¿Cuánto subieron, por ejemplo, para seguir con el caso de las mascarillas, cuánto subieron las mascarillas de su valor normal antes del 14 de febrero, supongamos, de marzo, digo, 14 de febrero, Sí. desde antes del 14 de marzo a después del 14 de marzo, ¿cuánto subieron? Mira, yo o sea, calculo, hay algunos que son más de un 1000%, hay varios que son más de un 1000%. Por ejemplo, También, los cubre también calzados. los precios para los hospitales. Yo deduzco que sí, pero o sea, yo no soy un especialista en insumos, pero prácticamente he aprendido mucho. Prácticamente ya soy casi un especialista en insumos, pero de este tipo. A ver si vuelve ahí la señal. Un segundo, Sí. disculpa. Mira, por ejemplo, el tema de bueno, cubre calzado, un montón de insumos, como te digo, se han multiplicado, yo creo que por 1000, fácil. O sea, están muy caros. ¿Sí? Ahora es muy variable, muy volátil, hay que cotizar. Están cambiando. Todos los días llegan contenedores con mercadería. Entonces hay que tener una buena red de proveedores. abastecedores para llegar a los mejores precios. O sea, ¿Sí? también recomendarías, por ejemplo, que de los hospitales o las clínicas no se casen, por así decirlo, con un único proveedor, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que en muchas partes es más fácil, obviamente, que cerrar un trato con un proveedor grande y es más seguro también. O sea, desde un punto de vista estratégico. Pero lo que yo sé también es que ahora hay mucha gente trayendo insumos. Ahora, yo soy partidario de que uno cotice, porque hay muchas diferencias de precios, muchas. Es impresionante la diferencia de precios que pueden haber entre uno y otro. ¿Sí? Y que producto de las regulaciones, como en este estado de excepción, también las personas encargadas de compra pueden saltarse ciertos protocolos que estaban establecidos en cuanto a condiciones de normalidad, ¿verdad? De compras. Que no siempre Sí, se no, siguen yo los lo he visto procedimientos de mucho. licitaciones justificadamente, no estoy diciendo que no sea justificado. Es legal, o sea, ahora cambió todo con el tema de la emergencia, ya las licitaciones, ahora hay licitaciones rápidas, compras pequeñas que es como compra dirigida, Como, claro, hay facilidades para todo el proceso de compra. sí. Pero sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que muy poca gente o muy pocos encargados se sinceran, por ejemplo, decirte, mira, yo compro tanto, consigo un mejor precio. Y eso que cotizo mucho, y en ninguna parte lo hacen. Yo creo que yo no sé si será algo ilegal hacerlo, pero yo creo que en el fondo, si uno quiere lograr buenos precios, en el fondo tiene que buscar y pelear los precios. En el fondo, yo por lo menos el sistema privado lo veo, el sistema público no lo he visto nunca. De acuerdo. Porque hay esta creencia de que no pueden entregar esa información probablemente. Ahora, les mandan saludos desde México, San Luis de Potosí, y alguien que tiene una pregunta, bueno, Paulina Zapata nos está diciendo que insumos hay, pero el valor es muy alto para la población, lo cual es verdad, producto de esta alza de hasta el 1000%, como nos contaba Cristian. Y hay una pregunta que tengo que puede ser para Astrid o Rebeca o para ambas. Cristian, voy a cerrar tu micrófono un momentito y abrir los de Astrid y Rebeca, que nos pregunta la doctora Rocío Rocha. ¿Saben qué efectividad tiene la técnica de descontaminación con radiación ultravioleta? Es una pregunta muy específica. Astrid, vas. No se responde tú si quieres, Rebeca, y yo Bueno, sumo aquí, a tu respuesta. vale, aquí en España esa técnica de descontaminación. Perdón. ¿Sí? Creo que sí, soy un pésimo moderador en Zoom, porque quería silenciar al de otra persona, perdón. Y te volví a silenciar. Es porque se cambian de orden mientras que los voy. Ahora sí, Rebeca, perdón. Vale, bueno, yo hablo un poquito del contexto que tenemos aquí en España, y en España la técnica por ultravioleta no está protocolizada, no la tenemos, no se incluye en los procesos de reprocesamiento, esterilización, no la tenemos incluida y no la tenemos permitida, ¿vale? En ámbito clínico ni en
tanto ni en asistencia privada como en pública, no está permitida, no la tenemos en el ámbito clínico. Allí no sé en Chile, pero aquí por lo menos no la tenemos permitida ni protocolizada. Por lo tanto, el nivel de efectividad desconozco porque es una técnica que aquí no utilizamos. Lo que yo he leído al respecto es que en el caso del V nos da la seguridad de que se logre logre llegar a todas las áreas El nivel de penetración de la radiación. de penetración. Así que nos da seguridad, por lo menos en lo que está publicado en el CDC, no lo consideran como una alternativa. Aquí nosotros nos movemos en los niveles de efectividad, de porcentual, y si consideramos que la técnica del plasma llegaría a un 98% de efectividad, autoclave 134, 121, dependiendo del material, estamos en un 98. Ultravioleta, o sea, aquí está categorizado en un 62. Por eso no se incluyen los protocolos y no lo tenemos, digamos, como una técnica posible ni viable. Y lo otro, Ricardo, que sí. también hay que recordar y que no se ha dicho, es que las mascarillas son diversas, tienen distintas características y no todas se pueden someter a los mismos procesos. Entonces yo creo que eso también es importante. No es lo mismo una mascarilla con pliegues que una mascarilla preformada, no es lo mismo una mascarilla que está certificada para un filtrado del 98% superior versus una que a veces filtra nada, po. Puede ser una última pregunta, Cristian, y por eso estoy también tratando, si es que puedo, de poner su micrófono, de encender su micrófono. Sí, ahí sí. Cristian, sí, no, estoy tratando de que no me olvide de la pregunta. Estoy tratando de recordar la pregunta. Sí, ahora sí lo recordé. Esto pasa más y más a menudo cada año. Por cada año que pasa ocurre con más frecuencia. La pregunta es, ¿existe algún tipo de certificado que las personas responsables de compra pueden exigir a los proveedores para decir, mire, esta es una mascarilla que está certificada y está certificada por el Servicio Nacional de Salud, pongámosle, de China? Y aquí está el sello. ¿Eso existe? ¿Se le puede pedir a los distribuidores? Sí, no, se pide siempre la ficha técnica y las certificaciones. Realmente viene la CE o la FDA, realmente la CE sí viene de China. La CE es la que más se ocupa allá y viene con la otra certificación de China. Ahora, el problema es que con esto de la crisis hay muchos productos que han llegado todos en chino. Entonces también es difícil de entender. Claro, el porcentaje de gente que puede leer chino en Chile es muy pequeño. En Latinoamérica, Ricardo, disculpa, pero en el CDC, la NIOSH publicó así como una tabla de comparación de las mascarillas, ¿ya? Y aparecen muchas ahí que tienen las certificaciones y que uno pudiera revisar si cumplen con las condiciones como para ser usadas en pacientes COVID. Perfecto. Ahora mi pregunta, para reformularlo un poco quizás, ¿cómo supongamos que yo soy responsable de compras en el hospital X de, no sé, Lima, en Perú, supongamos? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que ese producto efectivamente está certificado? Y que no me están vendiendo, por ejemplo, una imitación, que eso ocurre muchísimo también en la industria, ¿no? Sí. Mira, lo que pasó, por ejemplo, en China y que sigue pasando con el bloqueo que hubo, es que, bueno, día a día se han ido habilitando más fábricas con la nueva certificación de China, ¿ya? Pero hay muchas que quedaron afuera y quedaron con todos los stock en bodega. Entonces yo creo que también debe haber ¿cómo se dice? Deben haber llegado igual algunas copias falsas o mascarillas que en el fondo no están certificadas de manera legal, ¿ya? Ahora, saber eso es casi imposible. Hay que testear una muestra o saber si realmente cumplen con las normas y las características que se requieren. Ahora, lo que decía Asti,
existen tablas, exacto, que muestran efectividad y tablas comparativas de efectividad y de recomendación de uso y todo eso. Por ejemplo, la N95 con la KN95 y distintos tipos de mascarillas. Ahora, el tema de las certificaciones, como para tener mayor seguridad de que el proveedor, el producto que te está vendiendo es de él, en el fondo lo ideal es pedirle la factura, o sea, no, pedirle la ficha técnica, y lo ideal sería si uno pudiera pedir la factura de compra, sería lo ideal. Porque así De uno acuerdo, se de acuerdo. asegura de que, porque están lloviendo certificados por todos los Ujú. WhatsApp y por todos lados con insumos, y uno al final no tiene la seguridad si esa certificación es del producto que te están entregando. Y si es Porque legítima. aparte viene todo en China, porque aparte viene todo escrito en chino, entonces uno no entiende nada. Entonces lo ideal es que el proveedor, ojalá, bueno, él le ahorrará el precio a la factura de compra, o algo le hará por las vías, pero en el fondo ahí viene el nombre del importador y viene todo, y puede hacerle trazabilidad al producto. Perfecto. Nosotros Entonces ya las haciéndole personas una que están trazabilidad. comprando, como digo otra vez, los responsables de la compra o de abastecimiento, pueden también exigir estos mecanismos de transparencia, ¿verdad? Para Yo creo que garantizar que ni las personas, ni los trabajadores, ni los pacientes van a sí, seguir contaminándose por o a sí, causa de un producto defectuoso. sí, yo recomiendo, es algo que no está en el protocolo de compra, pero lo recomiendo dar de conseguirse facturas de compra, aunque vengan, algo que no se debería pedir, pero pueden venir borrados el precio, por el fondo para saber que él mismo lo está trayendo y para saber si los certificados concuerdan con el proveedor, ¿ya? Ujú. Porque yo lo que me he dado cuenta es que hay mucho, suena feo la palabra, pero es como tráfico de insumos, ¿ya? Mm, mm. ¿En qué sentido? En que hay muchos proveedores grandes que obviamente que están con demasiadas órdenes de compra y que ellos se han sobrevendido y no tienen los insumos en Chile, pero son entregas inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están llegando y están comprando. Entonces, están solicitando todos los días, quién tiene, no sé, 200.000 unidades de tal cosa, 200.000 unidades de tal cosa, y ellos, para no quedar mal con el proveedor, compran ese stock. Pero en el fondo la trazabilidad del producto puede haber pasado por 3 manos antes de llegar. Mm. Entonces, es algo que también tienen que Que saber. existe, que existe. En el mundo privado está pasando harto ahora. No es un Mm. poco, es mucho. Y por cada eslabón que se agrega a esa cadena, también se encarece el producto, me También imagino. se encarece el producto. Sí, ahora, se encarece el producto, pero yo tengo mi duda de eso, porque hay tanta gente trayendo de que, y como los precios van bajando actualmente, de igual forma todo va bajando, pero obviamente que sí, es distinto un proveedor que trae directo a uno que le compra, que va comprándole a otra gente. Obviamente Ujú. que se encarece el producto final. Doctores y doctoras, muchísimas gracias por su compañía, gracias por su entusiasmo de participar en este conversatorio, primer conversatorio de café con mascarilla. Tengo aquí otra vez mi mascarilla. Yo sé que algunos de ustedes también. Tú también tienes las tuyas ahí, Rebeca y Cristian. No sé si Astrid tiene las suyas. Muéstrala, muéstrala. Ah, Y acá. sí, su mascarilla combinada. Estoy dejando mi correo electrónico para las personas que se interesen en los datos que mandó Rebeca, por ejemplo, los que compartió ella, que están en un archivo de PowerPoint, que lo puedo compartir allí, para quienes me contacten. Tenemos el link aquí que nos acaba de enviar Astrid, información del CDC de Estados Unidos sobre las distintas calidades o características técnicas de las mascarillas. No tengo más que agradecerles infinitamente por el tiempo que se han hecho. Sé que son todos profesionales muy ocupados, también a las personas que nos han acompañado esta mañana o esta tarde. Muchísimas gracias otra vez y espero poder contar con ustedes, vosotros, en una próxima ocasión. Muchas gracias otra vez. Vale. Un gusto. Nos vemos. Gracias. Chao. Daniela, chao. Hola y Chao, chao. chao.